Seguimos. Bueno, les estaba diciendo que esto de que estábamos conversando de que pareciera que cada uno está en su feudo, digo, puede tener otras interpretaciones esa especie de feudo también, porque nosotros estamos internamente cada uno en lo personal haciendo una revolución interna, ¿no? Y si cada uno esa revolución interna trata de aplicarla pedagógicamente, se podría decir, para tratar de ayudar a los demás a que piensen, a empezar a pensar cómo salimos de acá, puede llegar a ser interesante. Pero, como les dije antes, con la responsabilidad de no intoxicar al resto, ¿no? No tenemos por qué pensar que nuestras ideas intoxican a los demás. En realidad lo que intoxica es la violencia con la que estamos viviendo y la violencia con la que queremos imponer nuestras ideas a los demás. Lo digo por mí y por todos. Eso es lo que nos intoxica. Pero en realidad transmitir nuestras ideas para tratar de que nuestras ideas puedan transformar nuestro mundo, nuestro país, eso no es tóxico para nada. Nos quieren hacer creer que es tóxico, pero no lo es, no lo es. Bueno, seguimos. Uy, el saumerio ya me está invadiendo. Por eso, revoluciones internas, bienvenidas, siempre y cuando sean para sumar, para colaborar con distintas causas, no con una. Y en este caso, bueno, les contaba antes que me escriben gente que ha tomado clases conmigo y gente que por ahí iba a empezar a tomar y después no empezó y quedaron ahí los vínculos y las relaciones y me preguntaban, por favor, decime qué tips puedo utilizar para escribir porque estoy trabado. Eso les estaba contando recién, esto de las trabas mentales, ¿no? Yo en lo personal estoy como muy liberada en este proceso. No sé si es también una cosa medio jodida de mi mente, como decir, me prohibís, tengo que estar encerrada, bueno, mira, y es como que mi mente está bastante en apertura, digamos. Y me parece súper positivo eso, así que espero contagiarlo. Bueno, hablábamos antes, ¿no? La escritura, nuestro métier. Qué difícil que venía siendo el contexto para nosotros, ¿no? Veníamos de un neoliberalismo, de un vaciamiento de todo lo que tuvo que ver con las políticas de Estado, y ya veníamos con un contexto difícil. Entonces, bueno, esta situación nos pone a todos, nos obliga a todos a ponernos a pensar qué escritura audiovisual queremos para el futuro, cómo vamos a querer contar nuestras historias, mediante qué canales. Todos los que estamos trabajando ahora estamos mucho vía streaming. Incluso sé de colegas que están haciendo muchas obras de teatro vía streaming y todo ese tipo de cosas. Y todo eso obviamente que es súper positivo porque nosotros tenemos que agudizar la imaginación en cuanto a las herramientas también, ¿no es cierto? Las herramientas con las cuales vamos a hacerle frente a esto. Entonces, evidentemente, esto de lo virtual se impuso como una herramienta. Yo, como muchos de mis colegos y colegas, estamos trabajando mucho con lo que es aula virtual, de esta manera, por Zoom, por Jitsi, o sea, esto ya está instalado, por lo menos para nuestra actividad, ya que los teatros no van a abrir, las salas de cine tampoco, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo sanitario que va a impedir que nosotros podamos tener ese contacto que tanto amamos y que nos gusta y que muchas veces por razones de fuerza mayor no hemos podido concretar. Bueno, la cuestión en sí está puesta en este momento en la escritura, porque nosotros tenemos que utilizar este tiempo, este periodo de nuestras vidas en forma positiva. Esto es un periodo de un parate cultural, económico, de toda índole. Entonces nosotros tenemos que utilizar, los escritores que somos quienes trabajamos con esta materia prima, imagínense la materia prima que es para un escritor esto de una pandemia, ¿no? Los grandes escritores, artistas, músicos, se volvían locos con las temáticas de las pandemias, porque era lo que les daba el motor para la escritura. O sea, si bien, bueno, es feo que nos esté pasando esto, por supuesto, salen muchísimas cosas. ¿Pero por qué salen muchísimas cosas? Porque en estos momentos las conductas humanas también se ven muy
están como con mucha luz, digamos, se ve todo claramente quién es quién en este momento. Lo vemos bien, vemos en qué lugares salen los egoísmos, en qué lugares salen la solidaridad y la buena empatía con los demás. O sea, esto se ve en estos momentos. ¿Vieron cómo dice los pingos, en la cancha se ven los pingos? O esto que dice las papas, cuando las papas queman se ve realmente. Bueno, exactamente así. Cuando las papas queman se ve realmente quién es quién. En esos momentos se ve. Y ojo, yo no estoy hablando, no estoy poniendo en juicio a nadie que esté asustado. O sea, si yo también estoy asustada, estamos todos asustados. El miedo no es malo que tengamos miedo. Todos los humanos tenemos miedo, nos enfrentamos. Esto también estuve leyendo un poco sobre el tema, y esto de estar enfrentados con la idea de enfrentándonos con la idea de muerte permanentemente es absolutamente desgastante, te quema el cerebro, genera un estrés muy grande, ¿no? Estar conviviendo todo el tiempo con la idea de muerte, porque más allá de que en nuestro subconsciente no esté a conciencia completamente la idea de muerte, estamos viviendo con esa idea, en algún punto está filtrándose esa idea permanentemente en nuestra mente, y es absolutamente desgastante, ¿no es cierto? Los que somos fuertes o tratamos de ser fuertes, lo podemos sobrellevar, pero hay gente que no es tan fuerte, y ahí es donde empiezan a pasar las cosas caóticas, gente que se suicida, que se quita la vida, cosas muy feas y muy tristes. Entonces, la escritura. Me escribe gente y me dice, pasame algún tip para escribir. Yo el tip que les puedo pasar, así como algo como para tratar de concentrarse lo más que se pueda y poder sacarle el jugo de una forma positiva a todo esto que está pasando, es desconecten todas las pantallas, todos los celulares, todos los aparatos. Sé que es una cuestión bastante difícil de llevar a cabo, porque imagínense, nosotros en este momento, con todo lo que está pasando en el mundo, como que nuestra salvación es la conectividad. Entonces, imagínense el nivel de violencia de todo lo que estamos viviendo, que tenemos que estar permanentemente acomodando nuestra psiquis a las cosas que nos pueden llegar a hacer bien o mal. O sea, nos dicen que tenemos que estar encerrados para salvarnos. Perfecto, lo estamos haciendo. Después nos dicen que nuestra salvación es la conectividad. De hecho, es importante la conectividad, más en estos momentos, es muy importante. Pero si ustedes quieren sentarse a escribir para producir contenido, que hay mucho contenido para sacarle a todo esto que está pasando, lo primero que tienen que hacer es desconectarse todas las pantallas, alejarse de las pantallas, como me dijo hace poco una amiga que conozco, dejar los teléfonos en otra habitación directamente, o sea, y desligarse de todo lo que sea pantalla. Ponerse a escribir ideas, a pensar unos primeros garabatos que te salgan de lo que vos estás sintiendo. Y mucha gente me dice, no, pero sabes que no puedo porque me quiero poner a escribir y no me salen las ideas. Son procesos. Respétense el ritmo de su propio cuerpo y de su propia psiquis en cuanto a acomodar los procesos mentales. Lo único que les puedo decir es que es un momento sumamente interesante para encarar procesos mentales y plasmar obras. Es un momento muy interesante, no lo dejen pasar, sáquenle el jugo lo máximo que se pueda a este momento, porque los que tenemos una responsabilidad en cierta comunicación, porque yo no soy la comunicación, pero tenemos un mínimo de llegada, un mínimo de responsabilidad en una comunicación por lo menos, ¿no? Los que tenemos esa responsabilidad, también estamos asumiendo que con todos los cambios que van a tener que venir, se van a tener que aproximar otro tipo de políticas también, ¿no es cierto? Para las personas que escribimos, para las personas que creamos, que hacemos arte, van a tener que venir otro tipo de políticas que realmente contemplen y realmente respalden y respeten nuestro trabajo. Y todo eso también va a depender de nosotros transformarlo. Y cada uno desde su lugarcito, ¿no es cierto? Por eso yo digo que en la vida, yo creo mucho en esto del pulmón ideológico, ¿no? En la vida puede haber muchos tipos de pulmones ideológicos. Puede haber mini pulmoncitos ideológicos por todos lados, como decía Galeano. Esta idea de que muchas personas chiquitas en distintos lugares del mundo que se juntan hacen algo grande, o algo así era la frase, no me la acuerdo exactamente literal ahora, pero era algo así.
Es eso, es sumar pequeños pulmoncitos ideológicos que no necesariamente tienen que coincidir, yo creo que en lo único que hay que coincidir en la vida es en el respeto, en respetarse y en respetar las formas también, las formas y los tiempos. Los guionistas sabemos de qué se trata esto de las formas y los tiempos, ¿no? Porque trabajamos mucho con esto. Entonces, respetar las formas significa, esta es tu forma, bueno, esta es la mía, respeto tu forma, respeta la mía. Respetar los tiempos. ¿Qué significa respetar los tiempos? Como cuando escribimos una historia. O sea, cuando escribimos una historia, las cosas las tenemos que contar en un tiempo, en un espacio. Bueno, es eso. Eso es respetar los tiempos. Es tener en cuenta al otro, es entenderlo, es tener paciencia. La paciencia, es hermosa la paciencia. Estos capitalismos en los que vivimos nos han destruido la paciencia. Ya no tenemos paciencia para nada y no tenemos paciencia con nadie. No nos interesa el otro. Vivimos nuestra vida y queremos llevar adelante lo que nosotros queremos hacer a costa de pisar a quien sea y no nos interesa lo que le pasa al otro. Es triste, pero es así. Yo creo que tenemos que empezar a mirarnos, creo que tenemos que empezar a levantar la mirada, mirarnos a los ojos. No podemos abrazarnos en este momento, pero auguro que cuando pase toda esta pandemia vamos a salir a abrazarnos en masa, para democratizar el abrazo, digo, ¿no? El abrazo, algo tan básico que es verdad que los argentinos somos toqueteiros, abraceiros y nos gusta todo eso, pero digo, más allá de nuestra idiosincrasia y de cómo somos nosotros los argentinos, el abrazo tiene que ver con estrechar puentes, tiene que ver con unir, tiene que ver con la solidaridad. Es eso, es el abrazo, es el amor, es el cariño. Y creo que eso nos está haciendo mucha falta en este momento. Mucha falta, porque estamos muy carentes de todo eso. Estamos muy solos, muy divididos, y todo esto hay que unirlo. O sea, así de esta forma no va más. No va más. Y empezar a pensar que las ideas de todos son importantes. No hay ideas mejores que otras, por más que sí, que posiblemente las haya, digo, no hay ideas mejores que otras, cosas mejores o peores, o sea, todos tenemos un potencial valiosísimo adentro y necesitamos plasmarlo. Y las personas que hacemos creación no podemos vivir, si no sacamos todo eso afuera, no podemos vivir. Es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, Gabriel García Márquez con el realismo mágico contó el amor en los tiempos del cólera, ¿no es cierto? Bueno, pensemos nosotros en el amor en los tiempos de coronavirus. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor por la profesión, por lo que elegimos hacer? ¿Cómo es sentarnos a escribir y hacernos sesiones de escritura, aunque sea cortitas, y decir, bueno, hoy a esto que amo le quiero dedicar, no sé, 30 minutos de mi vida? Perfecto, listo. Al otro día, esto que amo le voy a dedicar 1 hora de mi vida. Y así es, uno elige los momentos en los que se pone a escribir, cuál es el valor que le da a la escritura y a esas cosas que a uno le gusta hacer, ¿no es cierto? Es uno el que determina cuál es el valor que tiene eso, por más que vivamos en una sociedad que no lo valora ni lo reditúa en la mayoría de sus casos, pero ese es otro tema que tiene que ver con políticas. Pero digo, el ponernos a escribir, el saber positivamente que yo tengo algo bueno para decir y transmitir al mundo, esa seguridad no viene de la nada. Esa seguridad, si la tenemos, si sabemos que podemos llegar a transmitir algo bueno al mundo, es porque estamos seguros, porque nos conocemos, porque sabemos qué es lo que tenemos para dar como escritores, ¿no es cierto? Bueno, es un contexto interesante. Mucha gente dice que los guionistas y los escritores somos grandes mentirosos y grandes manipuladores. Yo me río con esas teorías porque sí, somos un poco, no lo voy a negar, pero yo creo que también esto de mentir y manipular también tiene que ver en pos de qué forma lo uses, digamos, porque si vos utilizas esa cierta, se supone, manipulación que se necesita para escribir, vos la utilizás
en pos de causas buenas y nobles que ayuden a la gente que tenés alrededor, no solo a vos, digamos, digo, bienvenida a la mentira y la manipulación, sigamos mintiendo de esa forma, ¿no? Digo, más allá de que uno sepa que la mentira está mal, que no se miente, que los medios de comunicación en muchos casos mienten y mienten, pero bueno, uno también va teniendo una ideología respecto de qué forma se miente, ¿no? ¿De qué forma mienten algunos medios de comunicación? ¿Qué grupos económicos motorizan a esos medios de comunicación y qué mentiras hay detrás de esos intereses y a dónde llevan esos intereses? Uno tiene sus posturas en la vida también, uno sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que puede llegar a ser beneficioso de cierta mentira, ¿entendés? Y los que hacemos ficción, escribimos ficción, somos unos mentirositos en el sentido ese, de que mentimos porque inventamos historias todo el tiempo y no podemos vivir sin mentir, o sea, en ese sentido, ¿me explico? Nada, los medios instalan realidades, nosotros los escritores también debemos instalar realidades. Yo como pulmón ideológico que me siento, ojalá yo pudiera tener alrededor un montón de escritores que trabajen conmigo y se conviertan en millones de pulmoncitos ideológicos. Digo pulmoncitos no porque sean más chiquitos que yo, porque ojalá se conviertan en pulmones mucho más grandes que yo. Pero digo, eso, el sentido de la red de contención, o sea, uno ser un pulmón ideológico de una causa o de varias y tratar de contagiar eso a varios más. Digo, es la tarea, me parece. Ya estaríamos en un momento de la humanidad en que no podemos seguir con los egoísmos, ya no podemos. Entonces la escritura es así, es apagar los televisores, apagar los teléfonos, me concentro, me meto para adentro a escribir y a crear historias. ¿Qué tipo de historias queremos crear? ¿Hacia dónde queremos apuntar? ¿Cuáles son los contenidos? Pensemos en la realidad política, pensemos en la historia de las pandemias a lo largo de toda la humanidad. Tuvimos montones de pandemias a lo largo de la humanidad en todo el mundo, de las cuales hemos salido, en algunos casos, bueno, hubo muchas muertes, lamentablemente muchas pérdidas, y en algunos casos las sociedades han salido más fortalecidas. Entonces no es todo tan negativo, por más que nuestro alrededor en este momento sea negativo, no es todo tan negativo. Nosotros tenemos la obligación de transformar esta situación para salir mejores de esta situación. Y los contenidos hacen a estas cosas, los contenidos artísticos, audiovisuales, de escritura, de lo que sea, manifestaciones de todo tipo, de la pintura, de la música, del arte en general. Tenemos la obligación de salir mejores de acá, no podemos salir peores. ¿Ustedes se imaginan lo triste que sería que terminen estos meses de pandemia? Yo sueño con una primavera francesa, les quiero decir, o sea, yo ya estoy soñando tipo como en la adolescencia, cuando soñaba con que llegaba el 21 de septiembre, el día del estudiante, para ir al picnic, del día de la primavera y todo. Bueno, yo estoy soñando con una primaverita francesa, en el sentido de decir, bueno, este invierno va a ser así, sacrificado, duro, pero cuando venga la primavera, agarrate, o sea, ¿sabés qué? Salgo a la calle y me como el mundo, pero me como el mundo en el mejor de los sentidos, ¿me explico? Bueno, hay muchas cosas, se podría decir, respecto de a lo largo de la humanidad cómo fueron sucediendo los procesos de pandemia. Hubo muchas etapas, tuvimos gente que pensó mucho sobre estas cosas, el posmodernismo, ahí hubo desde la filosofía gente que se ocupó mucho a pensar el tema de las pandemias, qué significan las pandemias, de dónde vienen, para qué llegan al mundo. Parece que si tuviéramos que ser positivos tendríamos que decir que llegan al mundo para sacarnos lo mejor también de adentro, ¿no? Porque no podemos salir peor de esta situación, porque ya estamos peor, porque ya estamos en la nada. Entonces, si estamos en la nada, esto es lucha, esto es espíritu de lucha, esto es decir, vamos a salir adelante, vamos a salir mejores y con todos nuestros contenidos, porque este país, este pueblo, Argentina, que tanto le quieren hacer creer que tiene, que somos una porquería, que somos los que bardeamos en todos lados, que somos los que canchereamos en todo el mundo, que bueno, una parte de cierto evidentemente debe haber en eso. Pero digo, también somos un pueblo muy rico, también somos una idiosincrasia de personas que tenemos mucho para decir y mucho bagaje cultural hay en nuestro territorio. Entonces, eso es lo que tiene que salir en este momento, conectarnos con nuestra identidad, ¿no es cierto?
nuestra identidad es todo. Y son nuestras historias, nuestros contenidos. Cada persona, nosotros estamos todos hechos de historias. Bueno, contextualizando. Hubo muchas pestes, como muchos historiadores hablan, la gripe española de 1918, que se trajo acá a la Argentina también y entró por el puerto, por un tema de entrada y salida de alimentos, bueno, y muchas, la viruela, la fiebre amarilla, hubo muchísimas pandemias en el mundo, pero los artistas siempre trataron de darle un correlato, ¿no es cierto? Hay grandes obras de la pintura que son una maravilla, que voy a hacer una clase especial para que hablemos de esas obras, y grandes piezas de la música también que salieron de ahí, ¿no es cierto? Entonces yo a lo que voy es esto. Digo, ¿cómo el Che decía, una juventud que no crea es una verdadera anomalía? Y a mí siempre me encantó mucho esa frase, porque es verdad, si no creamos, ¿quiénes van a crear? ¿Los grandes monopolios? Yo desde mi sector audiovisual lo que tengo para decir es que estoy un poco cansada de que, porque esto también existe en la industria audiovisual, las grandes empresas que se dedican a lo audiovisual como comercio, como negocio, manejan todo lo que tiene que ver el circuito audiovisual y tienen cargos importantes y ocupan lugares importantes. A ver, no me malinterpreten, conozco muchísima gente del medio audiovisual que trabaja en lo privado y les mando un beso enorme, de verdad, porque los conozco y sé que son personas profesionales que saben, no lo podemos negar esto y que tienen un reconocimiento y un lugar. A mí me enoja que la empresa atropelle a tanta cantidad de artistas y gente con un potencial maravilloso. Eso me enoja. Pero a la gente que está en esos lugares yo no la juzgo, no me enojo con ellos, o sea, la respeto. De hecho, saben que los respeto, saben porque se los he manifestado. Pero mi bronca y la de muchos, que tenemos muchas cosas para decir y sacar afuera, es no poder encontrar los canales ni la apertura de parte de algunos sectores para poder canalizar y contar lo que necesitamos contar, ¿no es cierto? Porque creo que todo esto que nos está pasando merece la pena ser contado, vale la pena ser contado, y lo necesitamos como sociedad, ¿no es cierto? Y vamos a ese punto. ¿Qué es lo que es capaz de hacer un artista con tal de contar algo? Ustedes se acordarán, sí, el que no lo recuerda, yo se los recuerdo, se los cuento así tipo a modo anecdótico. Ustedes conocen el cuento de la Guerra de los Mundos, del cual se hizo la película La Guerra de los Mundos. Bueno, ¿ustedes recuerdan lo que hizo Orson Welles en Nueva York con el cuento La Guerra de los Mundos? Para quien no lo sabe, lo cuento. Orson Welles lo que hizo fue intervenir un programa de radio que estaba saliendo emitido y que lo estaba escuchando toda la ciudad de Nueva York y todo el mundo. Intervino ese programa Orson Welles, un cineasta, un rupturista como tantos hay, ¿no es cierto? Intervino ese programa de televisión y empezó a hacer un radioteatro, como los famosos radioteatros, como hacían los actores que recién empezaban antes de que tuvieran un lugar en el teatro, muchas veces hacían radioteatro, y se puso a relatar la Guerra de los Mundos como si estuviera sucediendo en tiempo presente e instaló, mediante la ficción, la idea de que nos estaban invadiendo. Y lo que pasó fue que toda la audiencia que estaba escuchando ese programa de radio lo creyó. Pero ¿con qué tuvo que ver que lo haya creído? Tuvo que ver primero con la credibilidad con la que él lo hizo. Después, podemos analizar cierto grado de perversión en Orson Welles porque podemos llegar a analizar y decir hay que ser perverso para hacer una cosa así y que toda la humanidad crea, se haya tragado eso de una manera tan... Uno puede decir que tiene cierto grado de perversión, el otro puede decir le hicieron instalar
a todo el mundo una cosa que fue fea, que instalar que nos estaban invadiendo. Bueno, esta anécdota la cuento porque es interesante para que pensemos en el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Como cuando uno quiere comunicar algo, lo comunica. Los grandes medios, los grandes monopolios de información manejan ese tipo de información y ese tipo de poder. Entonces, digo, los artistas, volviendo a los artistas, ¿cómo nos hacemos cargo de que también tenemos un poder entre manos? Nosotros tenemos un poder muy poderoso entre manos, porque la mayoría de los artistas tienen no solo convicciones ideológicas, sino que además tienen un motor impresionante de algo que necesitan decir, algo que está en constante pulsión adentro, y que se está fermentando. Entonces, me gusta la anécdota de Orson Welles porque, salvando las distancias, más allá de que uno pueda analizar y decir que es un poco perverso lo que hizo Orson Welles y todo eso, digo, ¿hasta dónde es capaz de llegar un artista con tal de poder hacer escuchar su voz, poder expresarse, digo, está en nosotros también levantarnos de este adormecimiento en el que estamos todos, porque todos estamos adormecidos por la realidad, por una realidad que nos acribilla a todos, porque estamos todos cada uno en nuestro búnker, encerrados, con miedo. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos sobreponemos psicológicamente a toda esta situación y tratamos de dar pelea desde ahí? O sea, la pandemia también la tenemos que transformar nosotros. No nos podemos quedar los artistas, los que escribimos, los que creamos, no nos podemos quedar así de brazos cruzados esperando que todas las soluciones vengan desde las políticas o desde la gente que tiene mayor compromiso político. O no podemos esperar eso, tenemos que accionar porque están pasando muchas cosas jodidas en el mundo y porque está avanzando mucho toda una mano muy capitalista, pero ya demasiado capitalista, un capitalismo empresarial que los que estamos en la cultura tenemos muy claro que no nos va a dar nada bueno eso. Digo, más allá de que uno rescate cosas, diga, bueno, sí, yo hay ciertas cosas que rescato de los capitalismos, ponele, que puede llegar a ver algunas cosas, los que estamos en la cultura tenemos bien claro que no nos va a llevar a ningún lugar bueno un capitalismo que contribuye con una pandemia, porque esto es contributivo. O sea, esto hay unos apuntes que yo había leído en la facultad que eran sobre, ¿cómo se llamaba Sennett, me parece, después lo voy a averiguar bien, Richard Sennett, hablaba sobre los capitalismos, los tipos de capitalismos y me parece interesante. Voy a volver a retomar esos apuntes y en todo caso después se los vuelvo a comentar. Richard Sennett me parece que era un sociólogo, educador. Él lo que planteaba era que era evidente que algo entre el capitalismo y el medio ambiente se debía pensar. Y yo también soy una convencida de eso, y cada vez, estos últimos días, cada vez me estoy convenciendo más de eso. Algo con respecto al medio ambiente vamos a tener que pensar. Yo no quiero destruir la naturaleza. No sé, es como que creo en otras causas que... A ver, yo creo en otras causas que son muy sociales, entonces hay gente que me acusa de que yo no quiero a la naturaleza. ¿Cómo me vas a acusar de eso? ¿Sabes lo que yo amo, la naturaleza? La amo, la naturaleza. Cuando era chiquita yo leía cuentos que referían a todo el tema ecológico. A mí me encantaba todo eso. Entonces digo, también en nuestra escritura tendríamos que empezar a volcar eso, ¿no? Esa esperanza de qué vamos a hacer con la naturaleza, cómo vamos a empezar a tratarla, vamos a empezar a tener más respeto por la naturaleza. Yo siempre... No quiero que confundamos. Yo siempre tuve respeto por la naturaleza. Desde chiquita siempre me lo enseñaron en mi familia. Pero bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con de dónde venís, con cierta cuestión educativa que quizás hace que nos coloque a todos en un feudo distinto con respecto a esto de la alimentación, ¿no? Que lo estábamos hablando antes. Tenemos todos distintas maneras de alimentar.